Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Como que regresar a actuar, justo sentía como, sé que esto es de practicar y practicar, y yo hace mucho que no lo practico. Fue reencontrarme con el quehacer, ver cómo se hacía, estar llevando lo que les decía a mis alumnos como a la práctica, y también reencontrarme con el placer de hacerlo, ¿no? Como que hubo un momento donde dije, bueno, pero ¿por qué quiero hacer esto si me la paso tan mal? ¿Qué necedad? ¿Por qué estoy aquí de necia? Hoy diría que todavía no sé del todo por qué, pero sé que quiero hacerlo, que no puedo dejar de hacerlo y que dejar de hacerlo me dolió mucho. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en mi isla del llanto habría películas de Disney, fotos familiares y la música de mi adolescencia. Este es un espacio para hablar con creadoras y creadores del teatro mexicano. Estamos de regreso, después de una pequeña pausa, pero ya retomando esta tercera temporada de esta isla llamada teatro. Gracias por seguir aquí. La voz que escucharon al inicio es la de Laura Baneco, creadora escénica que ha hecho de todo: actuar, dirigir, escribir, asistir dirección y asistir producción y producción. Platicamos de las reglas del llanto que marca su regreso a la actuación. Este universo punk que trata de las relaciones familiares, los duelos, los perros y la incapacidad para accionar y demostrar nuestros sentimientos. También hablamos de otros proyectos como Cuarto Azul y Joy Robota, en su faceta como directora, y me contó un poco de su visión de la dirección. Además, platicamos de la docencia, ya que ella es adjunta en Casa Azul. Y específicamente platicamos de Parasitar a Lorca. Sin más, es momento de entrar a la isla de Laura Baneco. No recuerdo con exactitud la primera vez que vi a Laura en un escenario. Fue tal vez en Los que sobran, no estoy tan seguro, o probablemente en El niño que se comió la servilleta de su sándwich. Recuerdo que en ambas me emocioné. También la recuerdo en Esto no es Hedda Gabler. Y por supuesto, cómo olvidarla, en Actrices junto a Diana Sedano. Esa pieza en proceso del ciclo de dramaturgia y creación escénica contemporánea, escrita y dirigida por mujeres, en el que ambas se encontraban con los recuerdos y experiencias de otras actrices de diferentes generaciones. Recuerdo sorprenderme, emocionarme y pensar en si habría futuro para esa pieza. Pensar en Laura es también pensar en la asistente de dirección, asistente de producción o productora, y ver su crédito en varias obras, como Barracuda, Mujer, la verdad se enreda como un plato de espaguetis, La violación de una actriz de teatro, Nosotros íbamos a cambiar el mundo, Tornaviaje, entre otras. Recuerdo ver su dirección en Lo que en ellos habitan y en Parasitar a Lorca, capítulo 1, Yerma, junto a Carla Camarillo. Me acuerdo de su trabajo como directora y dramaturga en Joy Robota, esa obra para jóvenes audiencias que hablaba de la salud emocional, de expresar nuestras emociones y de las relaciones familiares. Recuerdo reír, conmoverme, emocionarme y sorprenderme por el uso del diseño del video, por esa lagrimita, y de la música. Todo esto para contar esta historia, e inevitablemente, sí, recuerdo llorar. ¿Cómo olvidar también la desgarradora y particular Cuarto Azul que codirige al lado de Samantha Coronel? Recuerdo verme cautivado por aquella pieza y la manera de hablar de los recuerdos, los sueños y las heridas. A finales del año pasado, Laura me escribió para invitarme a una nueva obra donde regresaba a actuar. Le dije que sí, me daba curiosidad, la verdad. Creo que la última vez que la había visto sobre el escenario fue en Actrices. No investigué mucho de la obra, era diciembre, ya estaba un poco cansado del 2025, pero aún con los ánimos bajos, fui y me llevé una grata sorpresa. Me encontré con esa especie de abrazo que necesitaba para concluir mi año teatral. Encontré en Las reglas del llanto esa historia ligera pero a la vez profunda y dinámica, llena de personajes que solo piensan y no accionan, una obra que hablaba de la familia, los perros, los duelos, las heridas familiares, los bloqueos de una escritora y esa incapacidad para poder expresar nuestras emociones. Recuerdo salir emocionado, platicar con Laura e invitarla a este podcast. Apenas ayer volví a ver Las reglas del llanto y me dio gusto encontrar más detalles y un diseño sonoro que nos envuelve en un concierto. Recuerdo ver a Laura interpretar a la escritora, a la actriz y quizá a algo de ella misma, jugando, tocando la batería, pasando por la rabia, la confusión, la ironía, la euforia y el dolor. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, Laura Baneco. Wow.
Ay, no sé qué decir. No, como no que, tienes que decir nada. como que llegó en un gran momento. ¿Sí? Sí, vengo de terapia. Oh, wow. Entonces, como que justo estábamos hablando del reconocimiento de qué ha pasado, qué sí ha pasado y qué cosas, no sé por qué mi cabeza quiere borrar. Ajá. Y nada, es bonito saber que alguien estuvo ahí viendo cada cosa. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá, porque aparte nos hemos encontrado en los teatros, hemos platicado también por Sí. redes, o sea, en los últimos años hemos platicado un poco más Sí, y ha me estado gusta. chido encontrarnos en el teatro y tenía ganas de platicar. Y cuando salían las reglas del llanto, es verdad, te dije así como de, está bien chida la hora, no sé qué, vente a platicar al podcast, eso fue el año pasado, entonces Sí. se logró. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y voy a empezar con la pregunta que comienzo. Siempre tenía rato sin hacer esta pregunta. Si hubiera una isla, Laura, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler, escuchar, comer? Como que siempre escuchaba esta pregunta y pensaba cosas y ahora no se me ocurre nada. Pero pienso que seguramente estaría llena de gente, pues. O sea, toda la gente que quiero, como que siempre la quiero tener al lado. Entonces, estaría mi gato, obvio. Habría comida de mi mamá y libros. Como habría un cuarto de silencio. Ok, me gusta. Por el otro lado, habría un antro. Así, donde todos pudiéramos bailar y que tuviera el nombre de mi papá, yo creo. Ok, me gusta esa Sí, dualidad, esos contrastes por un lado el silencio y por el otro lado el antro con el Sí. ruido y la música. Muy bien, me gusta. Ok, me gusta tu isla. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues eso, mi casita con la gente que quiero, con Ricardo, con mi mamá, con mi hermano. Ok, muy bien. Y ahora vamos con una dinámica que se llama el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios, entonces este mapa lo vamos a construir a través de recuerdos. Yo te digo un recuerdo y tú me dices una imagen muy específica. El primero es un recuerdo de la niñez. Cuando vivía en la Ciudad de México pasaba mucho tiempo sola, porque mis papás iban a trabajar. Entonces recuerdo ese de estar en la ventana, que para mí era muy grande, viendo Calzada de Tlalpan y pensar como, yo me voy a cruzar un día, me voy a salir de aquí, voy a escapar y voy a cruzar. Y así yo pensaba que del otro lado de la Calzada de Tlalpan había un mundo por descubrir. ¡Wow! Pero bueno, como que pienso en eso, como esa capacidad de imaginación que tenían, que era como... Ah, qué chido. Ok. Ahora, un recuerdo con tu familia. Los viajes que hacíamos, como que de pronto decía mi papá, así, un fin de semana largo, ¿por qué no vamos a tal pueblo que está cerca? Y entonces nos íbamos en carro y paseábamos y eso era padre. Okay. Eso me gustaba, la carretera. Ok. Un recuerdo con la música. Uy, cuando estaba en Argentina me fui de intercambio y me acuerdo que en una noche muy extraña que empezó yendo a un concierto de tango, terminé en un bar en algún lado de Buenos Aires y había una chica brasileña que estaba cantando ella y al lado con un bandoneonista, ¿se dice así? Y estaban tocando La Llorona y fue como, todo está unido, hermano. Sí, Estuvo fuerte. Como una señal así, así ¿no? de, wow, sí, este era el lugar. Ah, qué padre. Ok. Un recuerdo en soledad. Pienso una vez que estaba yo en el... ¿Tú sabes cómo se llama? ¿La Salada se llama? El desierto que está en medio de Mexicali y Tijuana. Ah, sí, la Laguna Salada. Ajá, bueno, pues estábamos ahí. Y fuimos de gira y entonces teníamos que pasar por ahí, paramos a ver las estrellas. Y como que yo me separé un poquito del grupo y me senté y vi las estrellas y fue como, güey, todo está increíble. Y empecé a llorar y fue muy hermoso. Qué bonito. Ah, sí. Y los cielos de allá de Mexicali, de mi tierra. Sí, bueno, exacto. Es saliendo de Mexicali, pues, pero es por ahí. Es antes de llegar a la rumbo. Sí, está ahí. Está ahí, en baja. Ahora, recuerdo de la primera obra de teatro que te acuerdas haber visto. Me acuerdo que mi mamá era como de, sacaba el periódico cuando vivíamos acá y decía como, bueno, a ver, ¿a qué vamos hoy? ¿No? Y entonces un día me dijo, vamos a ir al teatro. Y vimos la cartelera y yo era fan de Cenicienta, entonces como que vimos que estaba la Cenicienta y dijimos, vamos a ir a ver la Cenicienta, Simón. Creo que era en Coyoacán. Y entonces llegamos
y no sé si no estaba o no sé qué, pero la obra no sé de qué se trató, porque no era la Cenicienta, como que no estaba, y entonces entramos y era un señor que era como un árbol y de pronto tiraba monedas y no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de qué se trataba, no me acuerdo cómo llegamos ahí, me acuerdo que salimos y mi mamá y yo nos quedamos como, ¿qué acabamos de ver? Pero sí recuerdo que fue una impresión, o sea, como que sí había algo que me atraía de eso, pero fue muy raro. Ujú. Interesante. Sí, sí. Pero es que luego uno se acuerda de las cosas como a medias, ¿no? Como ciertos momentos. Exacto. O sea, como que no sabes exactamente qué viste, pero sí tienes unos flashazos ahí. Ajá, tengo el flashazo del árbol y luego tengo el flashazo del señor tirando monedas y ya. Ok. Y la pasé bien, pues, pero... Va. Ahora, para terminar esta parte del mapa, recuerdo del momento... La pregunta realmente es, recuerdo el momento en el que decidiste hacer teatro, pero en tu caso vienes también de otra área, entonces quiero que cuentes qué estudiaste y luego cómo te fuiste, cómo llegaste al teatro. Estudié Ciencias de la Comunicación. Siento que involuntariamente, siento que di muchas vueltas. Como decían parkour, di muchos periplos para llegar. Y entonces, yo creo que la intuición era, o la vocación, digamos, era contar historias. Y entonces por eso, según yo quería hacer cine y por eso llegué a Ciencias de la Comunicación. Y ya cuando estaba ahí dije, creo que la producción audiovisual no es para mí. Y la disfruté muchísimo, amo la carrera, para mí fue una gran carrera, o sea, lo que aprendí lo valoro y me gusta, pues, pero terminé y pues mi vida iba a ser estar frente a una computadora, ¿no? Sentada, y no puedo estar sentada mucho tiempo, entonces fue como, no puedo hacer esto. Y en eso fue que fui a Argentina de intercambio y ahí hice clown, impro y regresé diciendo, es que yo tengo que hacer teatro. Y entonces ahí me encontré con un taller, entré y bueno, no volví a hacer Ciencias de la Comunicación. Ejerzo, pero digamos que no es mi prioridad, pues. Ok, muy bien. Cerramos este mapa. Vamos a irnos acercando a las reglas del llanto, pero antes voy a hacer la dinámica de las palabras. Yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra, lo primero que se te ocurra. ¿Va? Ok. Llorar, Silencio. familia, Problemas. accionar, Pensar. perros, Gatos. duelo, Dolor. música, Escape. reglas, Control. escribir, Llorar. heridas, Cicatrices. comedia, Difícil. mujeres, Fuerza. miedo, Necesario. psicóloga, Uf, sí, el amor de mi vida. actuar, Demasiado. papá, Reír y llorar. dirigir Observar. y por último, teatro. Mi vida. Muy bien. Y bueno, ahora sí vamos con las reglas del llanto. Esta obra, dramaturgia de Penélope Alfeirán, dirección de Ricardo Rodríguez, actuaciones junto contigo, Julia Palomeque y Constanza Ballesteros, el diseño escénico es de Fernanda García, el diseño sonoro y la música, y que también es músico en escena, Yayo Villegas. Está lunes y martes a las 8 en el Teatro El Milagro hasta el 10 de febrero. Y antes de entrar, de preguntarte cosas de la obra, ayer que la vi, estaban vendiendo cosas y estaban vendiendo unos fanzines y yo compré uno y traía unos apuntes y quiero leer unos de esos apuntes. Uf, sí, muy bien. Entonces, para empezar, a mí me enseñaron que llorar era una debilidad, un fallo. La vida necesita estoicismo para ser encarada. Creo que estructuraría mi línea de pensamiento sobre el llanto así. Si lloro, tengo un problema o un dolor. Si tengo un problema o un dolor, entonces requiero atención. Si requiero atención, entonces perturbo la paz de otros. Caos. Esta casa se caerá a pedazos por mi culpa. Me dejarán sola y me dejarán de querer. En cuanto me escucho llorar, se me corta el llanto. No sé a qué suena mi llanto. ¿Qué va a suceder cuando me muera? ¿Llorar? El caso es que no sé si por sadismo del director y su pasión por verme fallar o simplemente la maldita casualidad o el ineludible destino trágico para esta obra, tuve que existir. Tuve que hacer ruido, tuve que tocar la batería, gritar, hablar mucho. Tuve que existir y gritar que existo. Y la cosa es que yo no soy un personaje que cuando se acaba la obra, cuando se apaga la luz del teatro o cuando salen los créditos, desaparece. Yo soy de carne y hueso. A mí nadie me escribió. Yo existo.
¿Qué se hace con eso? Y abajo dice fragmentos de cosas que escribió Laura Baneco mientras hacía las reglas del llanto. Sí. Y así, con estos pensamientos que tú escribiste, ¿de qué va las reglas del llanto? ¿De qué se trata? Bueno, las reglas del llanto se trata de una familia que tiene reglas muy específicas para llorar y que habían podido, pues, vivir su vida con esas reglas, todo mundo como asumiéndolas, intuyéndolas, como aprendes las cosas en la vida, ¿no? Así que ves e imitas. El asunto es que les llegan 2 tragedias al mismo tiempo y entonces el llanto se vuelve un poco incontrolable y pues básicamente tienen que resolverlo, ¿no? Como resuelven la vida cuando su regla se ve sobrepasada por la realidad. Eso en el marco de una banda de punk que quiere romperlo todo. Está muy chido eso. Y a mí me gustó mucho eso. Y que justo me contaste que eso, lo de la banda de punk, no está realmente en el texto. No, eso salió en un ensayo, creo. No sé muy bien. Creo que todo empezó porque Ricardo quería que cantáramos. Ok. A todo esto yo no sé cantar tampoco. O sea, entonces como que yo nada más escuchaba a Ricardo y ellos lo saben mejor que yo. Yo en cuanto veo algo que no puedo hacer y me siento así como que me están pidiendo algo que no voy a saber hacer, como que lo primero que hago es como enojarme mucho, ¿no? Como que sentirlo muy personal, yo creo algo así. Y entonces como que estaba así de, ¿cómo crees que voy a cantar? Bueno, pasó mucho tiempo después y yo empecé clases de canto y todo, y entonces esa idea se fue como desconfigurando y así llegamos a la banda de punk, que para mí hace mucho sentido, tendría que hacerlo, ¿no? Pero en tanto siento que la obra tiene mucha furia, mucha rabia, y una rabia muy adolescente, pues, como muy, muy de no querer crecer o sentir que el mundo es muy injusto. Entonces, pues sí, como que ya después todo el proceso de hacer las reglas del llanto fue eso, muy romper cosas en mí. Entonces, pues ahora tiene como todo un sentido. Qué interesante. Y eso que dices de romper cosas en ti, con esto que leí al principio, o sea, ¿en qué momento tú lo escribiste? ¿O fue parte de un proceso, de los ensayos? O... Fue como al principio. A ver, es que fue un proceso muy largo. Ok. O sea, nosotros creo que empezamos el 2024 y todo sucedió porque yo quería actuar y nomás no pasaba. Y entonces le dije a Julia, oye, vamos a actuar y entonces a ver qué nos armamos, ¿no? Y buscamos un texto. No funcionó, no nos dieron los derechos. Hoy pienso que qué bueno, pero bueno, no nos dieron los derechos. Y un día me encontré a Penny en el Metrobús, justo, y me dijo, bueno, estábamos hablando y me acordé de las reglas del llanto, porque ella escribió ese texto en un taller de unipersonales. Iba a ser un unipersonal, pero como lo dice el texto, pues ella no lo iba a actuar. Entonces, como que me acordé de ese texto y ese texto lo tenía Ricardo y fue como, ok, y ahí ya fue de, vamos a hacer esto, ¿no? Pero eso empezó en 2024, empezamos a ensayar, Julia se rompió, creo que los ligamentos de una rodilla y entonces tuvimos que parar y luego ya cuando ella se recuperó, Ricardo y yo estábamos en otra cosa, como que así, los tiempos ya no daban, pues. Entonces paró un buen rato y luego lo retomamos y ya, y les dije, amigas, ¿o lo montamos ahora o ya no lo monto? O sea, porque estoy envejeciendo. Un poco exagerado, sin duda, lo que estaba diciendo, pero pues sí había una urgencia mía, ¿no? Sí. Y ya fue que llegamos a esto. Entonces, este texto se escribió, creo que sí, muy al principio. Como que fue una cosa de ustedes cómo ven su llanto, qué piensan alrededor, ¿no? Como cómo vivíamos eso. Y bueno, sí, es cierto, lo vivo así. Hoy día todavía me cuesta escucharme llorar. Ya lloro, pero me cuesta escucharme llorar. Justo eso te iba a preguntar, o sea, después de hacer este proceso, de hacer las obras, primero las funciones en la Sala Novo, ahora aquí en El Milagro, y también enriquecerte un poco también de los comentarios de tus compañeras, ¿qué ha cambiado en ti? Tal vez no en el accionar, sino en el pensar. Me explico acerca del llanto. Dices, a lo mejor ya escucho mi llanto, pero ¿qué cosas han cambiado en ti respecto al llanto? Al tuyo y al de los demás. Pues siento que ha sido todo un proceso, no tanto del llanto en sí, sino del hecho de verte frágil, vulnerable, pues sí, débil, ¿no? Porque sí,
eso, tengo una forma de encarar la vida como muy mental, muy racional, muy esto de pienso antes todas las posibilidades y luego hago y así. Y entonces, eso funciona en una vida muy normal, pero una quiere ser actriz y entonces hay nada que ver, o sea, es casi que todo lo contrario. Entonces, pues si había hecho una especie de costumbre o mecanismo donde mis emociones estaban como muy restringidas, pues ahora para esto fue como, a ver, ya habíamos quedado que esto no funciona, pero ahora lo necesitas, ¿no? Como que necesitas que eso esté abierto. Entonces, pues sí, mucho fallar frente a otras personas. Y siento que ahora ya no me lo tomo tan en serio, como que cada vez voy tomándome menos en serio la vida y siento que eso ayuda a que yo me relaje, a que todos estemos relajados y felices. Y creo que en eso me ha cambiado las reglas del llanto, ¿no? Como que tener la disposición a fallar y no quedarme atorada ahí en, lo hice mal otra vez, ¿no? Y bueno, recuerdo que cuando me invitaste me dijiste, voy a actuar. Y entonces yo dije, o sea, es cierto, sentía como esta curiosidad de verte, ¿no? Y y pues sí, de alguna forma es un protagónico, digo, un poco entre las tres, pero sí hay un personaje, hay todo un viaje y aparte tiene muchas capas, o sea, es como súper meta, ¿no? La escritora, la actriz, o sea, sí hay como un ir y venir mucho entre los conflictos y son personajes pensando. Dos cosas. Uno, ¿cómo sientes este regreso? O sea, ¿cómo te sentiste regresar a actuar? Y el reto de la batería, si ya sabías tocar o también, porque digo, al final no fue canto, pero fue batería. Y entonces, Sí, no. un poco esas dos cosas. No fue canto, pero que yo grite mientras toco la batería, amigo, no sabes lo que me costó. O sea, es que, mira, perdón que abra yo mi terapia aquí, pero Adelante. fue un proceso donde me di cuenta de lo mucho que le huía a escucharme. O sea, escuchar mi voz, o sea, cantar ni de pedo, perdón, no lo iba a hacer. Tocar la batería era una sensación, o sea, yo ensayaba en mi casa y aquí quiero mencionar a Alex Gesso, que fue quien me enseñó a tocar batería. Qué chido. Bueno, a tocar lo que toco. Y pues, o sea, mientras estábamos ensayando, yo era como, y Alex era como, no, pero tócale, pues para eso es. Y yo, pero es que hago ruido, ¿no? Como que eso me ponía muy mal. Y entonces, pues fue un proceso donde de pronto fue como, tú tocas la batería y yo siempre había querido tocar la batería, pero pues de eso hacerlo estaba cañón y luego tienes que mover todo el cuerpo. Es muy difícil para mí y entonces pues fue de, ok, pues si esto hay que hacerlo y ya, estuve ahí dándole. Eso por un lado. Y luego también, digo, eso se une con lo de actuar otra vez, ¿no? O sea, te digo que todo se une en fallar, estar dispuesto. Porque también quería tocar la batería. Yo quería ser el baterista de Led Zeppelin a la semana 2 de tocar, ¿no? Y entonces no era como que yo dijera, ¿por qué no soy? No, me enojaba. O sea, era como, ¿por qué soy tan torpe? Y pues no, se trata de practicar y practicar y practicar y practicar. Y entonces como que regresar a actuar, justo sentía como, sé que esto es de practicar y practicar y yo hace mucho que no lo practico en un proceso, que no tengo una temporada completa, porque había suplido aquí y allá, pero no había tenido una temporada completa. Entonces, pues fue reencontrarme con el quehacer, ver cómo se hacía, estar llevando lo que les decía a mis alumnos como a la práctica, cuestionarme un montón de cosas y también reencontrarme con el placer de hacerlo, ¿no? Como que hubo un momento donde dije, bueno, pero ¿por qué quiero hacer esto si me la paso tan mal? ¿Qué necedad? ¿Por qué estoy aquí de necia? Hoy diría que todavía no sé del todo por qué, pero sé que quiero hacerlo, que no puedo dejar de hacerlo y que dejar de hacerlo me dolió mucho. Entonces como que ahora que lo estoy haciendo otra vez digo, me la tengo que pasar bien, porque tanto estar peleando por esto, pues ya, ahí voy. Claro. Y algo que me gusta de la obra es que aunque sí puede tocar temas fuertes por las heridas familiares, como hablar del llanto, de las emociones, los duelos,
me parece que es una obra muy dinámica, a mí siento que sí es graciosa, o sea, siento que tiene este humor como que a veces empieza en un humor muy simple, pero también es un humor como muy sarcástico, con mucha ironía y con mucho juego también visual, o sea, esto que decías del sonido de la banda punk también está en la estética, o sea, me parece increíble el juego gráficamente, ¿no? O sea, con estos cartelitos y toda esta estética que crea algo que también se siente un poco adolescente, pero este juego, pues algo muy... Sí, algo muy lúdico que es parte de lo que están haciendo. Y algo que me gusta mucho es, y lo tengo que decir, que ya lo he dicho creo, pero es la música, es el sonido, es todo esto el diseño sonoro de Yayo. Me parece increíble ahora que estaba viéndola otra vez no me he dado cuenta de las llamadas, por ejemplo. O sea, de cuando llaman por teléfono. Sí. O sea... Y también el inicio, las llamadas, o sea, cuando tú entras es como un concierto, ¿no? Va a empezar el concierto o está el concierto. Sí. Entonces hay algo ahí que se me hace bien interesante. Cómo ha sido también como equipo, está en esa energía. Porque es una obra que toda la primera parte, como están tocando súper fuerte, tienes que estar súper... O sea, traen una energía para decir toda la primera parte. Sí. Y luego Constanza se avienta unos textos ahí medio cantados, bien chidos. Sí. Que es toda esta parte de la psicóloga. Entonces... ¿Cómo ha sido todo este trabajo con Yayo del sonido y con Ricardo y del movimiento? Porque también es una actitud, ¿no? O sea... Sí, pues ha sido... Siento que como que nos agarró muy fresas a todas. Sobre todo a Julia y a mí, que somos como más las niñas de los plumones. Y entonces... pues desde el principio, ¿no? De tú vas a tocar el teclado, tú la batería y tú la guitarra y las tres como, ok, no sé tocar nada, no importa. Y pues así, muy banda punk de no importa, le vamos a adivinar cómo y ahí le vamos a hacer porque queremos decir esto. Y entonces, la verdad es que Yayo ha sido un ángel porque ha sido muy paciente. Pero además Yayo tiene una capacidad que a mí me parece sorprendente y envidiable, que es la capacidad de asombro y de emocionarse con todo. Okay. Entonces nosotras tocábamos así súper lento, súper bajito, como... Y él decía, no, esto va a sonar... Y siento que nos fue contagiando, porque nosotras al principio estábamos como, se oye horrendo, Yayo, ¿cómo crees que nos vamos a presentar con esto? Y él, tienen que hacerlo y tienen que confiar. Bueno, ok, entonces ahí estábamos dándole, ¿no? Y yo con mi cara así de, ¿esto qué? Pero fue muy paciente y nos supo guiar y también nosotras aprendimos a que, pues eso, que no, lo importante no era fallar, sino, o sea, que lo hiciéramos bien, más bien, sino que se sintiera la necesidad de gritarle algo al mundo. Y creo que eso es lo que nos ha ido haciendo que cada vez como que la banda esté más consolidada, ¿no? O sea, como que seamos más un grupo y tengamos más esta actitud de la que dices como de, me valen todos. Muy punk, pues, y también estar viendo ahí, o sea, documentales de bandas de rock, así como que siguiendo el espíritu rebelde de una banda, ¿no? Sí, no, y justo lo que dices, o sea, tal vez no es ni la perfección ni el virtuosismo en la ejecución instrumental, sino es dar esta vibe, este mood, sentir esa sensación, y si se siente, o sea, hay una escena ya rumbo al final, spoiler, donde, bueno, a mí me encanta como canta Yayo, que lo escuché en una obra que ahorita olvidé el nombre, pero que él cantaba, y aquí medio canta pues algo ahí en un momento muy fuerte, es como la voz de ustedes de toda esa rabia, toda esa explosión en un momento, pues el momento cumbre de la obra, por así decirlo, y me parece que hay valores bien chidos, o sea, y cosas bien interesantes en ese trabajo, y que digo, no es tanto lo perfecto que salga, sino que llegue esa emoción, y yo creo que emociona. Sí, y en eso también Ricardo estuvo como ahí tras de nosotras de no me interesa que lo hagan perfecto, me interesa que se vea que les vale que se equivoquen, ustedes van a seguir ahí diciendo lo que tienen que decir. Y entonces, pues eso, o sea, sí siento que la Constanza es súper entregada y está ahí como que súper arrojada y así, pero Julia y yo que íbamos como con mucho más cuidado y tiento y de esto no se va a hacer mal, pues también fue como a verla y aprender y ponernos en ese lugar porque era lo que se necesitaba, ¿no?
Sí, como dices, ¿no? Volviendo a esta idea de fallar, ¿no? De perder el miedo a fallar y de no tiene que ser perfecto. Y te entiendo porque yo soy un poco así también. Es como de, no, tiene que ser así. Y a veces no se necesita que sea así, ¿no? O sea, se necesita otra cosa. Más que, o sea, digo, estaría increíble que tocáramos así muy, muy bien, pero sobre todo no es relevante para lo que se quiere decir, ¿no? O sea, siento que aquí es un poco irrelevante cómo tocamos, porque lo que queremos decir es otra cosa, porque lo que queremos hacer con la música es expresar a esta gente que no puede sacar lo que tiene dentro y entonces, pues de cierta manera es como si fuéramos su mundo interno musical, ¿sabes? Sí, sí, como un vehículo para expresar eso. O sea, me parece interesante justo toda esta parte musical que no está en el texto y que le aporta a esto, ¿no? O sea, es como buscar esa salida creativa que me parece que está muy interesante y que fue de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi. Para ir cerrando esta parte de las reglas del llanto, ¿cómo ha sido? Digo, ha tenido pocas funciones, pero tuvieron unas funciones en el año pasado en la Sala Novo y ahora en el Milagro. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Porque veo gente que luego repite. Ayer que fui había mucha gente que yo había visto que como que repetía. La gente que nos quiere. No, está muy bien, pero ¿cómo ha sido? ¿Han sabido, se han enterado de algo? ¿La gente les ha dicho cosas? ¿Cómo la toman? Pues mira, ha sido todo un descubrimiento. Primero porque luego mucha gente llega y dice, ay, sí, me recordó a mi papá, mi mamá, mi abuela. O sea, como que esta cosa de sostener el llanto, pues sí. Sabemos bien que es muy común en nuestra familia mexicana, ¿no? Por un lado eso, mucha gente que llora cuando el papá llora, como que esa parte les mueve mucho. Y también, pues ciertamente lo de los perros o en las mascotas, ¿no? ¿Qué lugar toman las mascotas en la familia? Y siento que eso habla de otra cosa, o sea, como que en algún momento platicábamos, bueno, pero la obra no se trata del perrito de banana, se trata... Y pienso, sí, pero pues Toy Story no se trata de juguetes, ¿no? Entonces, pues sí es de perritos, pero no es de perritos. Hablamos de lo que significa esa figura en la familia y cómo esa figura es como el depósito de un montón de emociones que no se están diciendo. O sea, el verdadero drama de nuestra obra es esta familia no se comunica. Y no se comunica por protegerse, pero justo ahí es donde está fallando, ¿no? Entonces, pues sí, pienso que en ese sentido la gente como que la ha recibido, muchos solo se ríen y la pasan bien y se van divertidos y otros como que sí se van así pensando en sus propias familias y cuáles son sus propias reglas del llanto. Entonces, pues siento que ha estado padre, o sea, sí, a mí me ha gustado escuchar eso y como... Por ejemplo, fue una tía y entonces mi tía me decía como, ay, tu abuelita tendría que ver esta obra. Y yo pensaba, sí, de hecho sí. Pero bueno, ¿no? Como que saber que pasó hasta allá, que no solo fueron a ver una obra y se la pasaron bien. Y que digo, sí hay gente así, que chido, pero es que te pongas a pensar en como tus generaciones y cómo tú llevas el hecho de ser vulnerable frente a los otros, pues está padre. Sí. Y para cerrar, ¿qué puede encontrar la gente que no ha ido a verla? O sea, ¿con qué se va a encontrar cuando vaya a ver las reglas del llanto? Como en resumen. Se va a encontrar con un concierto punk. Se va a encontrar con un texto que a mí me parece muy inteligente, pues que tiene unos movimientos ahí entre la ficción y la no ficción que a mí me parecen muy disfrutables y que por eso quise hacer esta obra con tanta necedad. Y también se va a encontrar con una herida y sí, preguntas sobre con quién nos permitimos vulnerarnos y con quién no y por qué. Y si eso de verdad funciona. Oh, wow. Qué profundo terminamos. Muy bien, me encanta. No, sí, yo también me quedé pensando mucho en eso. Eso que dices de sostener el llanto y yo también lo paso también a lo que tiene que ver justo con los silencios en la familia, lo que no se dice, lo que no se expresa, lo que no se menciona, lo que no se nombra. Como que es muy común. Ahorita decías en la familia mexicana. Sí pasa. Sí pasa. Entonces, claro, hay gente que va a ver la obra y se identifica así con los perritos, pero hay gente que se identifica con su papá o con tal familiar o con su mamá incluso. O sea, como con diferentes
relaciones de familia o con sus hermanos también, ¿no? ¿Cómo te llevan los que También. tienen hermanos menores o Sí. hermanas menores? Esta relación que luego es muy particular. ¿Y cómo es ser hermana mayor? Bueno, para mí, como ser hermana mayor, que soy hermana mayor, pues, y cómo rebota eso. Y pienso que, a ver, puede ser muy profundo, como terminé este bonito fragmento, pero también es muy lúdica. Sí, sí. Y siento que eso también hace que sea pues, mucho más llevadero hacerse las preguntas y decir, sí, la verdad, sí. Yo tampoco lloro frente a mi Exacto. hermana. Es que es un buen... es equilibrada en ese sentido. O sea, si tienes esas cosas... Lo que decía un poco al principio, ¿no? En la intro. Es como ligera y profunda a la vez, ¿no? Tiene como esta dualidad y es muy lúdica, justo lo que decíamos. Pues ahí está. Las reglas del llanto, lunes y martes a las 8 en El Milagro, hasta el 10 de febrero. Para cuando salga esto le quedarán 4 funciones, así para que vayan a verlas. Sí, vengan. Vayan. Y de las reglas del llanto, quiero pasar a Joy Robota. Sí, Que mi por bebé. cierto, tu bebé, que por cierto, hay una entrevista que yo te hice en el Helénico cuando fue la temporada, en la gruta. Sí. Entonces está ahí, si la quieren ir, ahí cuenta un poco de qué va la obra, la entrevista es en video y está ahí en @rescenateatro en Instagram. Ahí la subí y ahí la pueden ver, es un reel. Pero ahorita un poco quería tocar el tema de Joy Robota por dos cosas. Escribes y diriges. Entonces, primero, ¿cómo fue escribir? ¿Habías escrito algo antes? Una obra no. Mira, sobre todo tiene que ver con esta idea que Ricardo tuvo a bien introducirme en mi cabeza, que es, si quieres hacer teatro, te lo tienes que hacer tú. O sea, como que nada de... Bueno, no nada de que ve a buscar textos de otros, porque pues no. Pero como que los proyectos te los gestionas, ¿no? Y entonces, pues yo, que siempre ando huérfana de proyectos, pues estaba así picándome los ojos. Y dije, bueno, ya voy a escribir esta obra. Porque ideas tengo... para aventar para arriba, Ed, pero pocas llegan a concretarse. Te entiendo. Entonces, esa idea nació cuando yo trabajaba en una primaria, porque había una niñita chiquita que se llamaba Joy. Ah, Y entonces de ahí empezó. Y luego pasaron muchos años. Vino la pandemia, creo, y tomé el taller de Sergio López Vigueras de dramaturgia, y ahí ya fue cuando terminé de escribirla. ¿Cómo fue? Me costó sangre y sudor y lágrimas. O sea, porque yo estaba muy confiada de que la obra se trataba de algo y mientras la iba escribiendo se trataba más de mí y era como, no, yo no esperaba esto. Y entonces como que de pronto entraba mucho en mi herida, ¿no? Que además estaba reciente. Y pues ahí también fue mucho darme cuenta que había que creerse algo. O sea, me tenía que creer dramaturga, pues. Como que había un punto donde decía, esto que estoy escribiendo es una bobada. Pero me divertía y también fue un entrar, como que volver a mi mente de niña, ¿no? De cómo veía el mundo y cómo solucionaba las cosas en mi cabeza, que es como, a ver, papá, pero si no tenemos dinero, pues ¿por qué no imprimen más dinero y ya? ¿No? Y pues sí. O sea, si siguiéramos esa lógica, ¿dónde estaríamos hoy? Seguro en un mundo mucho mejor, pues, pero... Entonces, como que fue divertido, pero al mismo tiempo, pues, muy doloroso, porque sí hablo de algo que me duele a mí. Pero ya cuando lo terminé de escribir, pues sí fue un gran logro. O sea, ponerle punto final a una obra de teatro para mí era un asuntazo. Uh-huh. qué chido. No, y verla, o sea, justo cuando uno ve la obra ya, que yo la he visto 2 veces, tiene esta parte que es muy lúdica, que es muy desde el punto de vista de la niña y cómo este juego y todo este diseño de video y la escenografía ayudan a eso, pero sí hay algo muy profundo, ¿no? En las relaciones familiares, en la relación con su papá, en la relación con la mamá también, o sea, en la relación con su entorno incluso, ¿no? En la escuela, con sus amigos, con otros niños. O sea, cómo ve este mundo de la imaginación, ¿no? Porque ella tiene mucha imaginación. Entonces, y esta también, pues, la escribes y la diriges. Algo que me llamó la atención es que antes de esto, pues, tú ya también habías sido asistente de dirección de otras personas. Sí. Entonces, lo que te quería preguntar, no sé si la pregunta vaya al caso, pero de trabajar en otras obras, ver otros procesos con otros directores, asistiendo, ¿hay algo de esos procesos que tú tomas y que dices, esto lo puedo incorporar a mi visión de dirección? O sea, de las cosas que tú veías con otros directores. ¿O no? ¿O dices, no, esto a mí no me funciona, yo lo vamos a hacer así? Todo me lo robé.
o sea, sí, no, pues, o sea, como que vas viendo, ¿no? Ser asistente de dirección es increíble en ciertos momentos. A mí lo que no me encanta mucho de esa figura es que también puede ser muy anónimo ese trabajo y es muy cansado hacerlo, ¿no? O sea, también es muy diferente como según el director o directora con que trabajes, eso es también. O sea, unos te permiten tener mucho más voz durante el proceso, para otros eres la que va por los cafés y bueno, uno acepta eso y ser observadora y... No, porque pues se trata también de observar y como que estar ahí aprendiéndole. Es como hacer prácticas profesionales. Entonces, pues como que cada proceso en el que estuve me enseñó cosas diferentes. Sobre todo lo que me fui haciendo pues fue un criterio de qué me gustaba a mí ver en el teatro, qué era lo que a mí me gustaba ver y cómo se lograba eso, ¿no? Porque hay directores que trabajan mucho en su casa y entonces llegan y dicen, esto va a ser así, y les sale increíble. Hay otros directores que no piensan mucho en su casa, piensan cosas y llegan y como que ahí es donde exploran, ¿no? Y ven, a ver, y esto que hay unos que dejan que los actores propongan más, otros que propongan menos y así. También Yo y Robota, pues fue un proyecto que fue muy cobijado por todos los del equipo. O sea, como que todo el que se subió al barco dijo, yo voy con esto hasta el final. Y eso nunca dejaré de agradecérselos a todos, ¿no? Como que todos dijeron, sí, queremos hacer esto y va. Y entonces si yo me atoraba, pues ahí tenía a Ricardo diciéndome una cosa, o a Nick diciéndome otra, o Súper diciéndome otra, o sea, como de, no, pues ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? ¿No? La gran diferencia de pasar de ser asistente de dirección a ser directora es que ahora yo no tenía a quien echarle la culpa, ¿no? O sea, como que cuando eres asistente de dirección dices, oye, ¿por qué no? Y ya, tomarán o no tu opinión, pues. Sí. Pero aquí no hay nadie que tome esa decisión por ti. Tú vas a tomar esas decisiones. Y sí, o sea, recuerdo que hubo un momento donde yo estaba como pasándome la cachetón y hubo un momento donde Sergio López Vigueras, ya estábamos en el Helénico y estábamos así como que viendo lo de las luces y entonces volteó y me dijo, bueno, ¿y entonces qué quieres? O sea, como, ¿y qué? ¿Cómo le hacemos? Y dije, ¿qué? Yo había visto que él se lo decía a los directores donde yo trabajaba. Ahora me está preguntando a mí. No sé. Eso lo tenías que... ¿Qué? Y así. Sí, y pues ya, o sea, dije lo que quería y como que pasar ese momento de, claro, bueno, pues, ¿qué quiero? No, sí sé que quiero esto. Ok, y ya, ¿no? Hizo su magia. Pero sí, sin duda, ser asistente de dirección me enseñó muchas cosas, tanto de las que quiero hacer y cómo quiero hacerlas, como las que dije, eso no quiero ser esa directora, ese director, ¿no? Entonces, pues eso ha construido, siento que cierto criterio en mí. Todavía tengo mucho que aprender, eso sí. Claro, no, totalmente, me imagino. O sea, es un proceso. Pero se me hacía curioso eso, porque algo debiste de haber tomado, ¿no? Y algo también dices, esto no, esto sí. Ahí hay como una selección. Y también eso, o sea, cómo te vas nutriendo también de los equipos de trabajo, ¿no? De cómo ellos también te van ayudando. Cuando, en la dinámica de las palabras que mencioné dirigir, tú dijiste observar. Se me hizo muy interesante eso. Me gustaría si pudieras ahondar un poco más en eso. Pues es que como que parece, siento que hay como una idea de que director, directora, como que están ahí, mandan, ¿no? Como que solo dan órdenes. O piensan cosas en su casa y llegan y dicen, esto va a ser así, no sé. Pero pienso que para mí, sobre todo, se ha tratado de observar, de ver con quién estás tratando. En un taller de dirección de Martín Acosta, él decía que, Anne Bogart decía, que lo importante es ser elocuente, ¿no? Entonces, ¿cómo te comunicas con este actor, esta actriz, para que vayan al mismo lugar, ¿no? Y que no es una cosa de manipular, sino de saberte comunicar. Y entonces con cada uno de ellos te tienes que comunicar diferente, pues, porque no todos entienden las cosas igual. Nuestros diccionarios léxicos son distintos, ¿no? Entonces, y también ver qué hay en ese material que se te presenta enfrente. O sea, sí, por ejemplo, cuando empecé,
todavía no estamos hablando de eso, pero cuando empecé a trabajar con Samantha, sí era mucho de, a ver, sé quién es Samantha, la he visto actuar muchas veces, la admiro mucho y ella está presentando esto. Ella quiere que esto vaya por acá y además está presentando esto. ¿Qué hacemos con quién es ella, con cómo habla ella, con cómo se mueve en el mundo? Y entonces agarrar esas cosas, como que sí necesitas estar así abierto a todo y que de ahí vengan cayendo cosas, ¿no? O sea, con Ana Escalante, que fue Joy, también era una cosa de, a mí me funciona Ana no solo por lo que ella puede hacer actuando, sino por quién es Ana. Y súper y todo, entonces como que tienes que estar ahí cachando, porque de pronto caen cosas, o sea, el asunto es que te llegan regalos así, y si no estás atento y abierto a esas cosas, entonces pues van a pasar de largo, ¿no? Y tuviste ahí una gran oportunidad. Por eso pienso que es observar. Uh-huh. Qué bonito. O sea, lo pensaba así, pero no lo había escuchado de la forma en la que lo dijiste. Entonces me parece muy lindo estar ahí como cachando, estar atenta para escuchar, para ver y escuchar esos pequeños regalos, esas cosas que están sucediendo y sobre todo eso que dices, partir de quiénes son las personas con las que estás trabajando, cómo te comunicas con ellos, cómo les pides las cosas y cómo lo que ellos son también aporta para, ¿no? Sí. O sea, creo que eso es importante. Y mira, ya íbamos para allá, ya íbamos para lo de Cuarto Azul. Nomás para cerrar, Joy, ¿volverá Joy Robota? Yo espero que sí. O sea, me metí en el brete de que son muchas personas en escena, entonces son muchas cabezas que alimentar. Y pues ellos son las personas más generosas del mundo y están dispuestos a hacerlo en las condiciones en las que se pueda hacer, pero me siento con la responsabilidad grande de retribuirles algo de eso. Claro. Entonces estamos a la casa del Efiteatro, aportantes, pero pues no sé si se logre, esto es muy difícil ese camino, y pues siguiendo así, mandando convocatorias, diciéndole a todo el mundo que vuelva. En concreto una fecha o algo así, pues no hay. Sí, pero el plan es que siga, pues. O sea, sí, ojalá que sí. Y bueno, ahora sí, Cuarto Azul, que es este unipersonal de Samantha Coronel, que tú y ella codirigen, es dramaturgia de ella. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Este también lo empezó o lo hizo con Ricardo en el de unipersonales? Sí. Ah, ok. El diseño del espacio de escénico es de Fernanda también. Y me parece, yo la pude ver en la temporada que tuvo en la Sala Novo, en las primeras funciones, después de que se fueron a Máquinas Simples, y ahora regresan a la Novo en una nueva temporada. Y ahí un poquito ya empezaste a dar ese tema, pero creo que contestaste de alguna forma la pregunta, pero me gustaría, la que voy a hacer, pero me gustaría que también te extendieras en eso, que es, en este caso estás codirigiendo, o sea, ¿cómo es esa codirección? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace ella? Intuyo que es esta idea de que tú eres como esa observadora externa. Sí. Pero cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Porque a Samantha ya habías trabajado con ella, ya la conocías. Sí, la conocía desde Jeda. Todo esto pasó porque soy muy chismosa. Entonces, en el taller que ella tomó de unipersonales, digamos que al final ellos fueron los que siguieron con el proceso, que fue Samantha Coronel, Estela del Rosario y Olin Menkin. Entonces, pues terminaron sus unipersonales, nos reunimos para leerlos, no sé qué, y entonces yo ya había escuchado el de Samantha y como que sobre todo la había empujado mucho a que lo siguiera escribiendo, ¿no? Porque como que, pues eso, pasar de actriz a dramaturga, pues es un gran salto. Entonces ella estaba como de, no, ¿qué hago? Y tú tranquila, tú síguele. Porque sí, yo tal vez no termine nada, pero si puedo hacer algo es empujar a mis amigos a que terminen lo que empezaron. Entonces, pues estaba yo ahí de chismosa y al final cuando ya lo presentó, lo que le dije fue como, ya quiero dirigir, es un impersonal. Y me invitó a codirigir y entonces el proceso fue, pues, fue como trabajar en equipo, pero sobre todo fue como encontrar una aliada, una compañera, alguien que estaba como en el mismo momento de vida que yo, que era lo que me había costado encontrar. Porque pues no me formé en una escuela de actuación, ¿no? Y entonces como que estas cosas que le pasa a muchos actores, como que tienen su grupo con el que salieron de la escuela y entonces de ahí empiezan a generar, pues yo no lo tenía, entonces andaba yo buscando mi pandilla y siento que Samantha
es mi pandilla. Y sí, y entonces fue eso, fue muy natural, pues, o sea, no solo es el hecho de que ella hiciera y yo la viera, sino como que en realidad fue de, a ver, ¿tú qué piensas? O sea, yo leo y te escucho leer esto y pienso en estas cosas. ¿Tú desde dónde lo dices? Y entonces ella ya me explicaba un poco del mundo donde nació todo y entonces yo decía, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal el otro? Y si hacemos esto, y entonces... Y también, ciertamente, funcionó mucho que ella confiara en lo que yo le decía. Porque había muchas cosas que sí me veía con cara de, ¿qué? Ok. O sea, ¿en serio quieres que haga eso? Y yo, sí, va a quedar bien. Y yo decía, pero es que... siento que yo con la batería se cuenta. Como que de, ¿en serio? ¿Tú crees? Pero no sé. Y yo, sí, tú confía. Y se aventaba. O sea, Samantha, si algo es arrojada con la ficción. Entonces como que se aventaba. Entonces de ahí más construíamos juntas y más le poníamos y más hacíamos. Y luego llegaron Fernanda y Alfonso y entonces más cosas hubo. Entonces sí, pues tenemos que nombrarlo de alguna manera y es codirección, pero siento que no describe en sí el trabajo que hicimos, que fue mucho más colectivo, mucho más de estar aventando ideas y bueno, sí, ¿no? En este equipo, ella hace y yo veo, pero es más que yo sea solo un ojo externo, ¿no? Claro. Sí, pero me llama la atención justo, o sea, sobre todo siendo también tengo esta idea siempre de que Samantha Coronel es una actriz muy arrojada, ¿no? Muy apasionada en sus personajes, en la forma que aborda los personajes y en los personajes que escoge. Y en este caso, escribiendo algo, se me hizo muy interesante. Y aparte yo cuando la vi en la nueva, la tenía aquí enfrente. Sí, o sea, en la nueva tiene eso. Y es muy impactante ver, aparte, la tenía enfrente y con la cámara, entonces más enfrente todavía, porque claro. Yo veía en los ojos cómo tenía la lagrimita así, y la rabia, y aparte va y viene también por muchas emociones, y que es corto aparte, ¿no? Sí. Entonces, corto e intenso. Pero eso, me gustó mucho. Regresa, entonces me gustaría que contaras un poco, para la gente que no la ha visto, de qué va Un Cuarto Azul. Bueno, Un Cuarto Azul se trata de la persona que está ahí para contarnos, más bien para compartirnos sus dudas sobre sí misma, que es que tiene un impulso como autodestructivo, pero no sabe bien de dónde viene. Y entonces va a explorar en sus recuerdos, en sus sueños, en la relación que tiene con su madre. Y a partir de esa exploración va a ir descubriendo por qué tiene estas ganas de destruirlo todo, incluso a ella misma, y qué se hace con eso, ¿no? Porque ha estado pues controlándolo para poder tener vida social. Pero hay algo dentro de ella que bulle. Y entonces... Pues sí, un poco vemos eso, la explosión de eso. Ok, sí, la explosión, definitivamente. Vayan a verla, vayan a verla. Bueno, ahí va a estar en Regresa a la Sala Novo, Un Cuarto Azul, del 7 de febrero al 28 de marzo, los sábados a las 6. Así es. Para que vayan a ver Un Cuarto Azul, Samantha Coronel, y ahí también Laura Baneco, iba a decir dirigiendo, ahí haciendo equipa. Exacto. Muy bien. Y ahora me gustaría hablar de tu faceta como docente, dando clases, como adjunta, ¿no? En Casa Azul. Sí. Y adjunta de Carla Camarillo, Sí. ¿cierto? Va. Y yo pude ver lo de, para citar a Lorca, el capítulo 1, que fue Yerma. Y ahorita acaba de terminar el capítulo 2, que es Bodas de Sangre. Sí. ¿Cómo fue este proceso para ti? O sea, de estar ahí con Carla frente a este grupo y en un proceso en particular, ¿no? Porque las clases eran hacer ese proceso, ¿no? ¿Era un laboratorio, por así decirlo? ¿O tú dime más o menos cómo era? Bueno, lo que pasa es que la carrera de actuación en Casa Azul son 3 años. Okay. Entonces, primer año, segundo año y en tercer año pues ya se van a ir. Entonces ya digamos que son los procesos para tener montajes más cercanos a lo profesional y el último, profesional escolar, ¿no? Como slash ahí. Entonces, pues sí, la propuesta de Carla fue trabajar desde el laboratorio, ¿no? Quisimos hacer a Lorca porque nos gusta la intensidad. Y porque, bueno, sí había una cosa de, pues hay que hacer algo o sea, no solo hay que cumplir con esta gran tarea que nos dejó en ese momento Karina Guidi, sino,
pues hay que emocionarnos con esto. Porque nosotras habíamos estado trabajando solo con primer año. Entonces, como ese fue el año donde a Carla le dieron el grupo de último año y ahí, pues, ya me quedé yo. Entonces, eso, como que en un principio quisimos eso. Pero a ver, montar a Federico García Lorca, pues no implicaba solo que las maestras estuvieran muy emocionadas, ¿no? Sino que también, pues, los alumnos tuvieran eso, sobre todo el ímpetu de hacer algo que no estaba, pues, tan cercano, pues. Entonces, afortunadamente llegamos con ellos y sí tenían esas ganas, ¿no? Y bueno, en realidad quien llevaba más el laboratorio era Carla, porque es quien ha hecho más laboratorio en su carrera. Entonces como que ella tenía más claro cómo hacerlo y todo. Más bien yo estaba así viendo cosas, ¿no? Como que de lo que se hacía, como que íbamos ambas diciendo como, esto puede servir, esto puede servir, esto puede servir, esto puede servir, esto puede servir. Observando. Exacto, observando. Y entonces... pues sí, Carla les proponía muchos ejercicios, ellos los traían y luego ahí vamos diciendo... Porque el asunto de todo esto es que se llama parasitar a Lorca porque la idea es un poco el juego de palabras, evidentemente, pero sí la idea es como que entrar como parásitos a la dramaturgia de Lorca, ¿no? Es decir, esto que ya está escrito, que ya está hecho, que tiene una idea... vamos a entrar en él y vamos a, pues como a comernos o como sacar de ahí ciertos hilos que no necesariamente son claros en la dramaturgia, pero que nosotros como que le ponemos encima. Entonces, para el primer capítulo, que fue Yerma, lo que descubrimos es que había alrededor de la dramaturgia como estas mujeres que trabajan. Y entonces hay una labor doméstica que se está ejerciendo todo el tiempo. Y cómo el deseo choca con eso, ¿no? Y el deseo en este caso es ser madre. Y lo que fue interesante también fue darnos cuenta de las ideas que tienen la generación de estos alumnos respecto a la maternidad, ¿no? Porque como que todas ellas estaban pero es que yo no quiero ser mamá. Entonces, ¿cómo entiendes a Yerma si en tu vida tú no quieres ser mamá, ¿no? Y bueno, no es que ellas quieren ser mamás, algunas, no te voy a decir que todas, pues, pero fue encontrar cómo ir llevando esta complejidad de personaje, que en realidad tendría su edad, pero pues ya estamos en otra época, ¿no? Entonces, cómo hacerlos encontrarse con eso. Siento que sobre todo para Yerma hubo mucho trabajo de eso, pero ¿cómo está Yerma en ustedes? ¿Cómo funcionan ustedes, no? Y como además cada una tenía su escena de Yerma, entonces en ese momento en particular de Yerma, ¿cómo empata con ustedes? ¿Cómo se identifican? Entonces, pues fue mucho trabajo de eso y fue mucho trabajo también y ahora en el contexto en que lo vamos a poner, que fue en el contexto del campo. Y entonces como la fiesta en el campo y el ritual y todo esto. Para el segundo capítulo, que fue Bodas de Sangre, bueno, pues ya habíamos trabajado todo eso, entonces como que ya nos sabíamos, ya nos conocíamos. Ahora el reto era que ellos pudieran llevar vectores largos, ¿no? Como que ya no pasar de solo hacer una escenita y pues ya se acabó mi chamba, sino como que ahora sí sostenerlo todo y entonces completar su arco de personaje, ¿no? Y cómo se iban a enfrentar eso. Porque sí, lo que sucede con Yerma, y con los quintos, pues que puede ser un poco más sencillo, es que sí es acercarse a un montaje profesional, pero no del todo todavía. Todavía no salen de la escuela. Pero ya para el sexto, pues sí, la intención es un poco ya dejarlos en la vida profesional y pues ya salgan manitos, sí. ¿No? Entonces, pues sí, entonces eso implica pues hacer vectores largos, construir un personaje. Y lo mismo, cómo hacer que se identifiquen con el personaje, ¿no? Y además ahí tenemos una mamá con toda su familia muerta, bueno, no asesinada, y una esposa embarazada como que ya eran situaciones, Yerma es igual de compleja, ¿no? Pero compleja para llevar todo el arco. Entonces como que también fue trabajar eso más
hacer el proceso de montaje y construir todo el universo que se construyó para bodas, que en este particular ya estaba como mucho más claro el lugar, que iba a ser Veracruz. Entonces, eso implicaba pues que supieran cierta música, que hubiera cierta música, que supieran bailar ciertas cosas y así, ¿no? Y pues sí, como que ponerles todo el trabajo que tendría que hacerse o que a veces se hace para un montaje profesional, incluida la producción. Entonces, pues, o sea, siento que para sexto semestre los pobres están así como, les decía yo, como gallinas sin cabezas, ¿no? Porque son muchas cosas y luego si además tienen la fortuna de tener su segunda temporada del montaje de quinto, pues más. Pero siento que también eso es lo entretenido. Tal vez ellos ahora no lo ven. Pero espero yo que cuando en unos años estén así frente al espejo de maquillaje a punto de entrar a su protagónico, se acuerden de cuando hicieron su montaje final y piensen en eso, en lo que fue estar solo pensando en su montaje final. ¿Sabes? Como solo teniendo eso en la cabeza. Que fuera lo más importante que les... Y que la cosa que los ponía a pensar todo el día, que los tenía así agobiados, era ¿cómo le hago para entrarle a esto? Y digo, yo espero, ¿no? Espero que muchos quieran seguir haciendo teatro. Yo los quiero mucho. Y por mi parte, como que lo que más quisiera es que se quedaran como con un poco de la pasión que a mí me sucede cuando hago teatro, ¿sabes? Como que con esta cosa de, es que esto tiene que hacerse, como que este monstruo lo tenemos que construir nosotros. Yo creo que sí. Digo, no puedo hablar por ellos, pero sí fue un viaje lleno de complicaciones, porque además el último semestre para nosotros estuvo lleno de cosas que no veíamos venir. O sea, neta, sí hubo un punto donde fue como ya no sabemos por dónde viene el golpe, pero ahí viene. Pero al final se logró y estoy muy satisfecha de lo que se logró y de su trabajo, porque los vi trabajar mucho y esforzarse mucho y no flaquear, ¿sabes? O sea, aunque se las vieron negras, porque en serio se las vieron negras, seguir estando ahí. Entonces, pues nada, les deseo mucha suerte. Qué bueno. Que justo después de que yo vi el capítulo 1, porque el 2 no lo he visto, justo estaba yo por grabar los episodios especiales con estudiantes y entonces vino Montserrat Rojas, que la vi ahí, fue una de las yermas. Sí, sí. Y platicamos un poco de ese proceso, de ese laboratorio, y platico un poco de la experiencia con ustedes. Entonces es interesante ver como el otro lado de la moneda y está padre, ¿no? O sea, me parece como muy, muy, muy interesante eso. Hablando, para cerrar esta parte un poco, me gustaría 2 preguntas en una, que tiene que ver, ¿qué te deja a ti no solo este proceso, sino el estar en contacto con estas generaciones que se están formando para ser actores y actrices? O sea, ¿qué te deja a ti como persona, como actriz, como docente? ¿Y cómo ves? Me encanta esta pregunta de señor, yo soy señor. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? La típica pregunta, ¿no? Señor, estoy en la misma. Pues mira, por un lado, trabajar con gente pues más joven que tú, uno te saca muchas resistencias. O sea, sí de pronto una se convierte en el señor rancio que odió cuando era adolescente. Entonces, pues por ese lado dices, oh Dios, ya estoy envejeciendo. Pero también es que te pone a hacerte muchas preguntas. O sea, a ver, si yo estuviera ahí, ¿cómo haría eso? ¿No? En la misma cosa, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo nos entendemos? Pues porque ya venimos de 2 lenguajes muy distintos. Y ciertamente, y aunque a los teatreros nos pese un montón, vienen de un bagaje audiovisual. Y pues es lo que es. O sea, más allá de si eso está bien o está mal, más que eso es lo que es. Entonces, ¿cómo comunicas, no? ¿Cómo haces que entiendan que para el teatro se necesita más cuerpo que para lo audiovisual? Y también que, como se mueven en ese mundo, pues no, o sea, digo ellos porque ya llevan 3 años de actuación, pero si no los llevaran, pues son personas que no se han movido tanto, que, o sea, a veces sí, ¿no? De que era inquieto y lo metieron a su clase de gimnasia, pero si no, pues casi no se movieron. Sí, como que la relación con el cuerpo es otra. Ellos atravesaron una pandemia en un momento de su vida donde tú y yo estábamos bebiendo,
fajando, ¿sabes? Como que en el momento como más emocionante de nuestra adolescencia, ellos estaban encerrados. Entonces, también siento que eso implica como que hayan construido su mundo desde otro lugar. Entonces, ha sido, pues eso, estar como ahí topándonos con pared, como, sí, de pronto como mucha frustración porque no entienden ciertas cosas, pero también como cómo entienden eso y que nosotros nos estamos, pues, eso, poniendo rancios. Entonces, como, ¿cómo te actualizas? Claro. ¿No? Y cómo te haces, no diría tolerante, sino como receptiva a todo. Entonces, pues por ese lado siento que a mí la docencia me ha enseñado a, como diría Yayo, tirarme el rollo y a abrir y adaptarme y escuchar más, ¿no? A veces muy a mi pesar, pues. Okay. Eso. Y la otra pregunta era que ¿cómo veo a las próximas generaciones? Siento que pues están viviendo un mundo muy difícil, entonces siento que pues están un poco así atemorizados por lo que les viene y que si a mí no me tocó la época dorada del teatro donde se hablaba de grandes presupuestos, bueno, que a ellos les viene. Exacto. Pero mira, yo confío en una cosa, como que pienso mucho en Argentina. Y Argentina pues tenía una dictadura, ¿no? Y en ese contexto donde no se podía hacer nada, ellos hicieron cosas increíbles. En ese afán de resistencia. Entonces yo pienso que pues sí, tal vez no son las condiciones óptimas, pero que su juventud, nuestra juventud, va a que si defendemos nuestra resistencia podemos hacer cosas. Entonces como que sí, no es la generación en la que yo viví, no son como yo era y lo que sea, y pues sí, eso podría estar mal o no, pero quienes son pueden encontrar su rebeldía, su resistencia y van a hacer sus cosas. Lo único que yo espero es que hagan sus cosas, que defiendan su voz. Entonces, eso es lo que espero y yo veo que tienen ganas, tienen ganas. Tal vez no como yo quisiera que lo hicieran, pero pues eso es mi problema, no el de ellos. Claro. Ay, me gusta mucho todo esto que dices para cerrar esta parte y me parece muy, muy valioso. O sea, esta idea de resistir y de lo que ellos quieren decir como forma de resistencia, ¿no? Y bueno, conectándolo un poco, te quiero preguntar acerca de Ecléctica, de estos talleres. Cuéntame, ¿qué es Ecléctica? ¿Qué es de estos talleres que estás por ahí? Cuéntame. Bueno, esos empezaron como los talleres Bocanegra y en un principio sucedieron para que yo pagara la escuela y luego ya después que mil cosas pasaron, pues también fue, mira, todo en realidad sucedió de, sí, que yo consiguiera dinero, pero sobre todo como que yo hacía talleres de cosas que yo quería aprender o a gente que yo quería aprender. Entonces yo le dije a Ricardo, ¿por qué no te armas un taller de unipersonales? Ricardo me vio con cara de, Y yo, sí. Y entonces muy generosamente lo armó y lo hizo. Y luego en esos primeros también hizo uno Luis Eduardo G, de dramaturgia, que también es muy bueno. Y entonces, pues sí, como que hacía los talleres de los que yo quería aprender. Y ahora que son Ecléctica, que digamos que es un concepto mucho más establecido, tiene que ver un poco con lo mismo. Es decir, con sí salir de la escuela y tener ciertas herramientas que te da la escuela, pero si quieres hacer teatro, ¿qué más necesitarías saber? Entonces, pues sí, si quieres de pronto decir algo tuyo, pues un taller de unipersonal, de creación de unipersonales, pues te hará, porque lo que tiene ese taller es como que no necesitas tener una idea porque durante el taller la descubrirás, ¿no? Ahora vamos a hacer uno sobre estrategias para la industria audiovisual, ¿no? Como que qué cosas, además de actuar, tienes que saber para meterte ahí. Hicimos uno de voz, hicimos uno de como de entrenamiento corporal con Jorge León, ¿no? Y entonces tienen que ver con eso, como profundizar en esos aprendizajes que tal vez la escuela no alcanza a dar, porque ninguna escuela va a terminar de dártelo. Y que si no estuviste en la escuela y estás haciéndote la carrera por talleres, pues estos talleres también te ayuden a eso. Claro. Entonces, por eso dice que son talleres para hacer teatro, porque no solo es hacer teatro, o sea, si tú los tomas, pues tendrás más herramientas para hacerlo, sino que
parte de lo que se recupera ahí va a producir teatro, o sea, Ecléctica produjo Las reglas del llanto. Y también, pues, a los maestros hará que hagan su propio teatro. Entonces, como que sí, en mi ideal, eso más bien es dinero que fluye en el teatro y que hace más teatro. Y que da esas herramientas que no solo me quiero quedar yo, ¿sabes? O sea, sí quiero aprenderlas y yo siempre estoy de metiche en los talleres, pero si ellos tienen algo que dar, pues compartámoslo y hagamos todos y sigamos haciendo. Qué bonito. Sí. Pues ahí está, si quieren, bueno, en Instagram están como ecléctica.talleres. Ecléctica es EKLECTICA.talleres. Y ahí para que vean la información, porque el que viene pronto es ese que dijiste, el de estrategias para la industria audiovisual, ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar ahora sí con las preguntas rápidas, las preguntas de respuesta corta acerca del teatro. Un sueño cumplido en el teatro. Ay, Dios. Estar en la sala Javier Villarrutia. Un sueño por cumplir en el teatro. Irme de gira con una obra mía. Wow. Un miedo de esta profesión. Pues siento que todos, pero el que más, que haya un punto donde ya no lo haga. Como espectadora, ¿qué tipo de teatro te gusta ver? El que me pone incómoda, el que me hace pensar y el que es muy divertido. Ok. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo o hacia las obras en las que has estado? Pésimo. Lo detesto. Pero me hace bien. Síganme golpeando el ego. Es lo que necesito, amigos. Muy bien. Algo que puede cambiar en el teatro mexicano. La conversación con el público. Siento que necesitamos saber cómo comunicarnos bien, ¿no? Saber qué quieren, qué vamos a darles, no sé. Siento que en eso que deberíamos hablar tú y yo mucho. Ajá. Sí, de hecho, sí. Luego platicamos. ¿Ya? Sí. Va, me encanta. Volvemos al concepto de esta isla. Volvemos a la isla y en esta isla hay un cofre del tesoro. Y en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas hay en este cofre? Bueno, primero las personas. Grandes amigos, grandes amores. Ricardo, por lo menos. Eso, la oportunidad de ser quien soy. Me sentí un extraterrestre antes de hacer teatro. Sí. Y pues sí, como el saber que como sea, donde sea, vamos a seguir haciéndolo. Uh-huh. Muy bien. Y para cerrar, es el momento en el que tú me hagas una pregunta. me preguntes algo de teatro, de lo que intuiste en esta conversación o de lo que hemos platicado también en la vida cuando nos encontramos y así. Es el momento de tu pregunta. Es un poco injusto porque yo necesitaría un episodio para hacerte pregunta. Y lo he pensado mucho, pero creo que, bueno, primero un paréntesis, es que yo creo que tú haces teatro. Desde el lugar donde estás, creo que eres parte del ecosistema. Ok. Pero, si no hicieras lo que haces en el teatro, ¿en qué lugar te gustaría estar? ¿Dirección, actuación, producción? ¿Qué? ¿Dramaturgia? O sea, creo que yo estudié medios audiovisuales. Entonces, desde que estudié, siempre coqueteé y nunca lo pude hacer realmente hacia escribir y dirigir. En ese caso, guión y dirección. Y ahora con el teatro, siento que si no hiciera esto, sí haría dramaturgia y dirección. Sería de esas personas que hacen las dos cosas. O que también dirigiría o dejaría que, si escribo algo, alguien más lo dirija. Eso se me hace muy interesante. Eso creo que haría. Dramaturgia y dirección. Sí. Tendría miedísimo también así. No sabría cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo, o sea, escribir he tomado talleres y más o menos lo intuyo, pero dirigir, ni idea, ¿eh? O sea, como me di a entender la vida, Dios, no sé, lo que sea. Bueno, ¿qué te digo? Hoy hemos hablado de eso. Es verdad. No tengas miedo a fallar. Todos fallamos. Es verdad. Ay, muchas gracias. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Me gustó la respuesta. Perfecto. Aquí te esperamos. Bueno, luego platicamos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Hemos terminado, pero te agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme. Estuvo increíble. Yeah.
Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones puedes seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter y en @rcena_teatro en TikTok. Ahí me pueden poner qué les pareció esta conversación con Laura y si ya vieron las reglas del llanto. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Las reglas del llanto se presenta lunes y martes a las 8 p.m. en el Teatro El Milagro hasta el 10 de febrero. Y bueno, con este episodio iniciamos la segunda parte de la tercera temporada de este podcast y con ello la cuenta regresiva para llegar a nuestro episodio 100. Muchas gracias a las personas que siguen haciendo posible este podcast. Disfrutemos juntos los episodios que nos quedan. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Adiós.